¿Alguna vez ha surgido entre ustedes, en sus casas, con sus hijos, la duda frente a será que este muchacho está consumiendo algo? Esos amigos tan raros con los que él anda en la universidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que mi marido, un familiar, qué sé yo? Vamos a hablar hoy de sustancias psicoactivas, sus riesgos, en qué consiste y cómo abordar esta realidad que en cualquier momento pudiera llegar a visitarnos en nuestras casas. Así que en nuestra sección de hoy, en Despertando a los Pelados, hablemos de esto, sustancias psicoactivas, jóvenes, familias, todos preparados. Así que vamos a empezar con esta sección, Despertando a los Pelados. ¡Hey! Tus hijos te necesitan despierto. Vámonos con Despertando a los Pelados. Es el momento de despertar a los pelados y no porque hasta ahora de la mañana todavía estén en la cama, aunque no falta quien No falta. esté, no falta, sino porque en esta sección queremos generar el despertar de nuestros hogares y precisamente los días miércoles, pues nuestro tema central tiene que ver con nuestros hijos y con nuestras familias. Hoy con un temazo que definitivamente nos convoca. Y creo que a todos los que somos papás, mamás, a todos los que estamos construyendo familia, pues es uno de esos temas que nos puede generar cierto temor, cierto escozor y que en oportunidades, de hecho, por no saber cómo abordarlo, terminamos haciendo un mal acompañamiento, un acompañamiento no tan apropiado para esta realidad. El consumo de sustancias, drogas, entre otras, porque existen muchos tipos de adicciones y para esto precisamente nuestro especialista en adicciones, el psicólogo Fabián Camilo Salinas Obando, autor de esta belleza que sostengo en este momento en mis manos, nuestro nuevo libro de la Clínica para la Familia, Ser Persona, Ser Pareja, Ser Familia, pues está con nosotros acompañándonos hoy y trayéndonos, como siempre, su luz, pues él es nuestra lumbrera. Doctor Fabi, ¿cómo estás? Hola Eli, hola Manu, hola a todos los que nos están viendo, muy contento de estar acá, como de costumbre, y más compartiendo estos temas tan interesantes y tan necesarios para hablar. Oiga, ¿qué se siente escribir un libro? Ay. Pues no tan escribirlo, Sí. publicarlo y lanzarlo, que es el gran reto. Sí. Es como parir un hijo. Un saludo para Ana Lucía. Sí, sí, ¿Ya sí. tienes hermanito? Ya tienes hermanito literario. Sí, ya tiene hermanito menor, Ana Lucía. Sí. Pero no, muy contento. Y sobre todo de que en ese libro me pegué una desahogada. Entonces... De esas que te gustan. Sí. Entonces muy expectante y con el anhelo de que le sirva a mucha gente, que le pueda ser útil a mucha gente, que de verdad pueda mejorar vidas, que esa es la intención del libro. Así es, de hecho, uno de los apartados del libro, Fabi, que nos tiene sumamente motivados porque lo que quisimos hacer a través de este texto es entregar psicología de la vida cotidiana para personas de a pie, lo que todo hombre, mujer, adolescente, hasta los niños que ya son amantes de la lectura podrían tomar este libro y encontrar principios básicos de la psicología. Y por eso lo hemos titulado así, Ser Persona, Ser Pareja y Ser Familia, porque incluye todas estas realidades familiares. Y uno de los apartados precisamente del libro tiene que ver con esto, con el consumo de sustancias, con las adicciones, con todas estas cosas que están incluso más allá y detrás de, porque es que no es el consumo por el consumo. Y creo que hoy en día, de hecho, nuestro país está en muchas esferas, enclaustrado en discusiones inocuas, donde hemos perdido de vista el verdadero punto a discutir, que es el qué hay detrás del consumo de sustancias. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, Fabi. Haznos como un abrebocas de lo que es necesario para nosotros como padres y madres saber referente al consumo de sustancias. Listo, entonces las drogas o las sustancias psicoactivas, como se conocen pues ya más formalmente, se puede decir en términos generales que son toda sustancia que influye en el sistema nervioso central, es decir, toda sustancia que influye en mi cerebro y conexiones. Entonces, a eso lo podemos llamar sustancia psicoactiva. Hay muchas que conocemos como drogas,
valga la aclaración, el alcohol, el cigarrillo, el café también son drogas. No. Ok. Pero Sí. reglamentadas. O sea, ¿podemos Legales. empezar a llamarte drogadicto? No. Continúa, Ya doctor empezamos. Fabi. Y el asunto es que no todas las adicciones incluyen sustancia, también hay adicciones sin sustancia, por ejemplo la ludopatía, adicción a la tecnología, y toda conducta placentera de forma inmediata se puede convertir en una adicción. Perfecto. Pero ¿cuál es la clave de la adicción? La clave de la adicción no es un criterio de cantidad, ni de tiempo, ni de sustancia. Entonces, los criterios de cantidad son engañosos, les digo a mis estudiantes. Entonces, el alcohólico no se define porque se toma 6 vasos de alcohol al O sea, día. ya a partir del sexto ya es Exacto. alcoholismo. Entonces, si me tomo 5 al día, entonces Es ya no soy correcto. alcohólico. Ajá. Y Por eso espaciaditos. Sí, sí, engañoso. El asunto no es tanto si tomo más o si tomo menos, si juego más o si juego menos, sino qué tan libres somos frente a esa sustancia, frente al uso de esa sustancia o frente a la práctica de esa conducta. Qué tanto nosotros tenemos un plan con nosotros y qué tanto lo cumplimos. Qué tanto podemos decir hacia nosotros mismos, me tomo un trago y me voy. Y lo cumplo. ¿Qué tanto yo puedo pretender hacer lo que quiero conmigo? ¿O qué tanto soy víctima de la situación o de algo más? Y pierdo esa libertad, esa capacidad de decidir sobre mí. Entonces, cuando no podemos o no tenemos o perdemos la elección de qué pasa conmigo, ahí es donde perdemos libertad y ese es el verdadero problema de la adicción. La adicción, el problema de la adicción no es consumir o no consumir, o no es consumir de más o consumir de menos. El lío con la adicción es que perdemos la libertad de decidir qué carajos pasa con nosotros. Y ahí es donde es injusto con nosotros y ahí es donde el principal afectado no es mi pareja ni mis hijos, sino uno mismo. Pareja, hijos y demás son daños colaterales. Sí, literalmente. En términos de, porque lo pasaste así rápido y yo sentí temor y temblor frente al tema de las sustancias. Sí. Entendemos entonces que dentro del amplísimo universo de las sustancias a las cuales podemos tener acceso, ya sea de forma legal o de forma ilegal, porque entonces ahí ya podemos decir de entrada algo, y lo has dicho tú en otras ocasiones, hay sustancias que son legales y que están validadas inclusive socialmente, que han tenido un proceso de, digámoslo así, de refrendamiento y el que ya no tiene ningún problema, que sea un asunto muy común y que no estamos muy lejos en que en un escenario hipotético algunas sustancias que hoy son ilegales, no sabemos cuánto tiempo puedan hacer ese tránsito hacia el asunto. ¿Cómo decir allí de forma general, Fabi, dentro de todas estas sustancias que hay por ahí, pues cómo las enfrentamos, cómo las vemos y enfocado también el tema a los muchachos, en los que hoy la oferta es increíble, pues por lo menos en la edad de nosotros que estamos un poquitico más mayorcitos, era un tabú de una u otra manera en la que se garantizaba que no íbamos a caer en ciertas conductas porque estábamos protegidos por ciertos contextos, pero en el hoy es esto, un libro abierto, el mundo de las sustancias y cómo le entramos, porque pues yo me acuerdo, yo llegué hasta la varetica, le decían a uno, yo con la varetica, ya de la Yo hasta el marihuanita. éxtasis, ya de la supe de conocimiento porque no, tengo ya de que la decirlo marihuana, no abiertamente, porque la haya nunca probado, he porque consumido sabía ninguna de droga. oídas que existía. Sí. Yo llegué hasta ahí, ya de allá aquí hace 30 años, 40 años que han pasado. ¿Qué hacemos, Fabi? ¿Me repites la pregunta? Que si soy No, un no, drogadicto sí, porque sí. tomo mucho tinto. Gracias. Hay algo importante para resaltar, e incluso lo detallo muy bien en el libro, en el capítulo sexto, de para que lo lean. drogas y adicciones, y es no todo consumo es adicción. ¿Ok? No todo consumo es adicción, eso lo comprendemos, lo digerimos, lo sabemos, lo inferimos o lo suponemos desde las legales o las reglamentadas legalmente. No todo el que toma alcohol es alcohólico, no todo el que fuma cigarrillo tiene tabaquismo, pero con las drogas que no son legales no procesamos esa misma lógica. Entonces toda persona que fuma marihuana por derecha es adicto.
toda persona que consume cocaína por derecho es adicto. Pero espere, en el alcohol ahí sí diferenciamos consumo de adicción e incluso hay un tercero, no solamente es consumo y adicción. Una persona puede usar la sustancia, consumir la sustancia, puede abusar de la sustancia, que es un consumo problemático, pero que no llega a adicción, o puede tener características de dependencia y de adicción con esa sustancia. Y eso aplica a todas las sustancias. Entonces, el que evidenciemos que, por ejemplo, nuestro hijo usa una sustancia, no necesariamente quiere decir que haya adicción. Puede haber uso, puede haber abuso o puede haber adicción. Exacto, Y o sea, que es es decir, yo importante llego y le evaluarlo. encuentro, no sé, eso se llama cigarrillo, sí, de marihuana a mi El hijo. porro. El porro a mi hijo, ahí mismo llega en el interno, la vareta, la moña, todo eso, a mi hijo. Y no tengo en ese momento que poner el grito en el cielo y decir, drogadicto, colecagado, Marihuanero. Jason Steven, ¿qué fue lo que yo le enseñé? No necesariamente por el hecho. Primero, ni siquiera por el hecho de que tenga ese cigarrillo en su maleta, porque eso ni siquiera es una señal de que sea él que lo esté fumando, entre otras cosas. No necesariamente, pero ni siquiera por el hecho de que lo esté consumiendo, quiere decir entonces que ya es un drogadicto. Exacto, exacto. Y ahí hay algo muy importante. El problema o el riesgo al que está enfrentado esa personita que está usando la sustancia, toda persona que usa alguna sustancia psicoactiva está arriesgándose y está bajo una probabilidad de generar adicción. Es decir, la salida fácil, la mejor recomendación que se puede hacer es la abstinencia, no consumir, no enredarse con problemas de salud ni arriesgarse a probabilidades de desarrollar adicción. Pero el problema y el riesgo es de la persona que consume, no de los papás o de los que están alrededor. Hay un riesgo en los papás y en las personas alrededor de la persona que consume y es el riesgo de desarrollar algo que llamamos codependencia. Ok. Entonces, el niño, niña, adolescente o adulto que consume, el riesgo es que desarrolle una adicción o una dependencia a la sustancia o a la conducta. El riesgo de la familia, de los padres, de las personas alrededor de esa persona que consume, es desarrollar una codependencia. ¿Qué es una codependencia? Codependencia es cuando lo que hacemos para que esa persona que amamos o nos preocupa deje de consumir, eso que hacemos termina sin querer manteniendo o promoviendo el consumo. Ya. Entonces, lo que hacemos para que el otro deje de consumir termina manteniendo o aumentando el problema. Eso se llama codependencia y es el riesgo al que le debe poner pilas esos papás, mamás, cuidadores y personas allegadas. ¿Qué me acerca a la codependencia? Muchas cosas, pero una de las cosas que fomenta la codependencia es la estigmatización, que es lo que decía Celi. Ok. Entonces cojo mi hijo adolescente que está consumiendo, si yo comienzo a tratarlo de vicioso, de Exacto. drogadicto y comienzo a percibirlo como otra categoría de persona y lo discrimino y lo estigmatizo por eso, ahí sin querer incluso estoy promoviendo el consumo Oh. sin intención. Entonces la estigmatización, la discriminación, el dejar de percibir a nuestros hijos como las personas que son y comenzarlos a percibir como el drogadicto, como el vicioso, eso no va a cambiar nada. Eso O sea, mantiene no aporta el problema. No y por aporta, el contrario resta. agudiza. Exacto. Hay algo que dices aquí en el libro, Fabi, que me parece sumamente interesante, que son como unas conductas o unos puntos criterio para discernir si estamos hablando de un consumo o una conducta ya de adicción propiamente dicha. Entonces nos mencionas 4, dices, en primer lugar, la pérdida de la libertad. En segundo lugar, dejar los planes de lado. En tercer lugar, empezar a quedar mal en compromisos. Y en cuarto lugar, problemas o dificultades con los demás. Háblanos un poquito de esto que me parece sumamente interesante y mientras lo veo, me imagino a todos los papás y las mamás con su libro allí en las manos de, ay, ya, ¿qué situación tiene? Ay, la dejó el novio, venga, yo busco. Ay, eso que fue de hecho el sueño por el cual quisimos plasmar este texto. Bueno,
Pérdida de libertad les comenté y tuvimos la oportunidad de comentar un poquito de eso ahorita. Pérdida de libertad es cuando yo pierdo la capacidad de decidir sobre mi vida. Sin querer, sin darme cuenta muchas veces. Y ahí es donde está el verdadero problema, mucho más allá del criterio de cantidad. Tengo un plan, quiero encontrarme con mis amigos, parchar un rato y después irme a mi casa a hacer un ensayo de la universidad. Pero en contra de mi voluntad, de los planes que tengo conmigo, termino parchando toda la tarde, termino consumiendo toda la tarde y fui en contra no de lo que decía mi mamá, no de lo que decía el profesor, fui en contra de lo que yo pretendía conmigo. Eso es pérdida de libertad. Entonces incluso de ahí viene la palabra adicto. Adicto viene de adictus y adictus, dato curioso, era un término jurídico que se daba cuando yo no podía pagar una deuda, me sobrepasaba la deuda, ni embargándome el sueldo podía pagar la deuda y pagaba con mi libertad. Entonces yo y mi familia... Oh, qué interesante ese término. Y eso está en el libro. Entonces yo iba y decía, vea, no puedo pagar, entonces pago con mi libertad. De ahora en adelante yo y mi familia somos esclavos de ese deudor. Adictus. 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 Entonces, de ahí el tema de pérdida de libertad. Eso es lo principal de la droga. Por eso no es qué tanto consumes, sino qué tan libre eres. Ok, por ejemplo, yo no soy muy libre en este momento porque el interno se me va y me vuelve, pero creo que acaba de regresar y me dice que vamos a hacer una pequeña pausa. Breve. Ok, perfecto. Entonces, tenlo ahí, Fabi. Ahora volvemos con los otros criterios porque de entrada hay que profundizar más. Hasta donde yo estoy perdiendo mi libertad. Hagamos esta pausa muy corta y ya regresamos aquí con más de Buenos Días Familia en Despertando a los Pelados. Continuamos en Buenos Días Familia con este tema espectacular. La única adicción que promovería... Pensé que ibas a decir que la única adicción que tendrías. No, tengo un par. Ajá. Ya me dijeron que soy adicto al tinto. La única adicción que promovería abierta y desparpajadamente es la adicción a leer. Léase el librito del doctor Fabián. Pero tampoco diría yo, incluso, Manu, No, que ahí podríamos hacer un debate, o sea, hay de adicciones a adicciones. Porque es que si leer a mí me hace perder la libertad, por ejemplo, si yo por estar leyendo descuido a mi hijo que me está pidiendo comida hace rato, si yo por estar leyendo descuido mis compromisos laborales, estoy cayendo en una adicción. Y esa adicción me está llevando a perder la libertad, me está llevando a tener problemas con los demás, me está llevando a olvidarme de compromisos que he adquirido. O sea, podríamos decir, Fabi, que las adicciones no son buenas, matan el alma y la envenenan. Hay algo muy, muy importante y es que el nombre en los sistemas de clasificación de enfermedades mentales y demás, de trastornos mentales, enfermedades no, trastornos mentales. Que ese es un tema que tenemos que discutir aquí después. Sí. Hay algo importante con esta palabrita trastorno. Trastorno no es tener una camisa de fuerza y estar trastornado, como se podría suponer socialmente. Ajá. Trastorno es en realidad que la dinámica entre mi triple canal de respuesta, entre lo que pienso, siento y hago, hace que no pueda vivir tranquilamente. Cuando la dinámica entre lo que pienso, siento y hago, entre mis pensamientos, emociones y conductas, se estructuran y se forman de forma tal que se me atraviesan en la vida y no me dejan alcanzar ni acercarme a mis objetivos. Cuando algo de lo que yo pienso, siento y hago se atraviesa en mi vida y no me deja vivir en paz, eso lo podríamos llamar trastorno. ¿Por qué? Porque está trastornando mi vida. Entonces, precisamente, el considerar algo adicción, ya sea conductual, con o sin sustancia, precisamente tiene que ver con eso. ¿Qué tanto se me atraviesa en mi vida? ¿Qué tanto se vuelve un obstáculo para alcanzar mis objetivos personales, familiares, afectivos? Y ahí es donde vemos la problemática y ahí es donde podemos llamar un trastorno. No necesariamente por una enfermedad del cerebro o por estar trastornados o locos, sino precisamente que esa dinámica no me está funcionando y necesito aprender estrategias para cambiar esa dinámica de una forma más funcional. Entonces, un trastorno de adicción
Sí. precisamente trata de eso. Y en las adicciones conductuales puede servir cualquier conducta inmediata placentera. Que ese es el ejemplo, por ejemplo, que decía Eli. Si yo leo un montón y eso no se atraviesa en mi vida, no me genera problemas con los demás, no me aleja de mis objetivos personales y me permite bienestar, no pierdo bienestar por eso, entonces perfecto, que leamos un montón. Atendiendo a la fe de errata, entonces, que después digan que Madera está promoviendo allá adiciones. No, sí. Sí. Siempre y cuando el niño no se le muera de hambre y usted deje todos sus compromisos al día y esté todo bien hecho, lea todo lo que pueda. Es decir, pasión no es adicción. De hecho, tengo no sé qué es lo que yo tengo de eso. Creo que es un post o algo. Yo no sé qué es lo que tengo de eso. Pero yo tengo ¿De mucho qué? de esto, de lo que adicta o estamos de hablando, apasionada? pero tengo un post que precisamente hablé acerca de eso. Pasión no es adicción, son dos cosas diferentes. Óigame, don Fabián, ya Esto nos se están desbordó. Preguntando aquí desesperadamente dónde consigo ese libro, yo necesito ese libro, yo quiero ese libro. Que Magali de la Estrella nos está preguntando y entre otros también un saludito a Carmencita Manjarres, besitos y abrazos para ti. Bueno, queremos contarles que estamos en lanzamiento precisamente de nuestro libro y digo nuestro porque es que es mi nieto. O sea, ya tengo 8 hijos literarios y es mi primer nieto. Se está poniendo blanca ay, qué toda mi ternura. cabellera. Estamos en lanzamiento, entonces pilas, porque vamos a tener 2 eventos de lanzamiento que serán seminarios de profundización en torno al tema. Uno dedicado a estudiantes y profesionales psicosociales y otro dedicado a las familias. Entonces, el día 6 de junio, 3. 3 de junio, será para estudiantes y profesionales. Y el día 24 será para familias en general, es decir, apto para todo público. Exacto. Entonces, los seminarios tienen una inversión de 60,000 pesos. El libro solito cuesta 50,000 pesos, pero aprovechenlo en el seminario de lanzamiento. Y lo trabajan con el autor. Y trabajan con el autor, preguntan. preguntan, lo gozan, lo disfrutan. Mayores informes, ¿dónde? En la Clínica para la Familia. Aquí les dejamos nuestra línea de eventos, más 57 350 461 3906. Ahí dicen, yo quiero el libro del doctor Fabi, yo quiero inscribirme. Más 57 350 461 3906. Bueno, Fabi, el tiempo se nos va acortando. Entonces, hablábamos de estos 4 criterios, nos damos cuenta de ellos, pero yo quisiera saber, un papá o una mamá, una esposa o un esposo, un hijo o una hija que reconoce o identifica algún tipo de adicción en sus hijos, en su cónyuge o en sus padres o en cualquier miembro de la familia, ¿cómo le puede acompañar? ¿Qué hacer? ¿De qué manera acompañar a nuestro familiar que tal vez ha caído o se ha enganchado en una adicción? Listo, hay muchas recomendaciones puntuales. Lo primero, si encuentro que mi hijo, mi familiar, mi pareja, una persona que amo y me preocupa, está consumiendo alguna sustancia psicoactiva, lo primero es no estigmatizarlo, no es el vicioso. No rotular. No rotular. Sigue siendo la misma persona, sigue siendo mi hijo, sigue siendo mi pareja, sigue siendo ese ser humano con sus cosas buenas y malas. Si es mi pareja, sigue siendo el hombre o la mujer que me enamoró. Perfecto. No es otra categoría de ser humano. Entonces, primero eso. Segundo, no busquemos culpables, ni siquiera uno mismo. ¿Listo? En términos funcionales, apoya la codependencia. Entonces, no es una buena idea. No es necesario buscar culpables, no es práctico buscar culpables. Lo que sí sirve es buscar soluciones. Es mucho más útil, le digo a mis consultantes también, es mucho más útil